Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Tengan una feliz y bendecida tarde y que, bueno, el Señor los bendiga grande y abundantemente con su bendición, que es la que enriquece y no hay tristeza con ella. Nuevamente un gozo y un privilegio estar por medio de este medio, por mi Facebook, Gilbert Bichos, y por mi canal El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó ver las tinieblas de su luz admirable. Es un gozo y un privilegio estar por estos medios digitales compartiendo y esparciendo la palabra de Dios. Les pido a todo aquel que me escuche y me vea que bueno que compartan los videos para que más personas conozcan la palabra, ¿ok? Porque ese es el objetivo para hacer cada video, que el nombre del Señor sea glorificado, sea conocido y que muchos sean salvos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y que muchos sean salvos por la predicación del Evangelio, que es el único medio que Dios proveyó para la salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente para el judío, pero también para el griego. Entonces le pido a Dios que sea Él ayudándome a hacer esto, y bueno, gloria a Dios por sus vidas, gloria a Dios porque dispone el tiempo para ver estos videos, y gloria a Dios porque bueno, aquí me tiene, a pesar de mi debilidad y mi fragilidad, haciendo su voluntad para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Gracias, mi Dios de Israel, y le doy gracias a todos ustedes que me escuchan y me ven en esta tarde. Gracias, mi Dios de Israel, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, perdón, continuando con el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ayer vimos cómo esta generación perversa demandaba señales a mi Señor, como si las señales fueran, como si la falta de señales fuera el problema. No, ellos no creían en mi Señor Jesús, no porque estaban faltas de señales, era porque estaban faltas de un nuevo corazón y de un nuevo espíritu, un corazón y un espíritu que solo Dios podía colocar en ellos, para que ahora sí ellos entendieran la palabra de Dios y entendieran que Cristo era el Señor. Ellos no necesitaban señales para creer en Cristo. No es falta de señales lo que los fariseos y los saduceos tenían. Ese no era el problema de ellos. Es la raíz del problema, como lo mencioné ayer, como lo dijo alguna vez el pastor Suher Michelén, es el problema del corazón. Lo malo que estaba en ellos era el pecado que moraba en su corazón y que no les permitía a ellos ver a Cristo como Dios quería que lo vieran, ver a Cristo para salvación, ver al Señor. Tenían ojos, pero no veían que Dios con nosotros estaba enfrente de ellos, pero no veían, no porque les faltaran señales, no porque mi Señor Jesús no hubiera hecho suficientes señales que demostraran su deidad, no, era por su falta, eran porque tenían un corazón de piedra que no les permitía ni ver ni oír las palabras de mi Señor Jesucristo. Entonces no era falta de señales, sino falta de un nuevo corazón y de un nuevo espíritu, por lo cual los fariseos y los saduceos y escribas no creyeron en Cristo. ¿Ok? Y bueno, mi Señor Jesús les exhorta a sus apóstoles a que se guarden de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Su doctrina, sus enseñanzas, y sobre todo, hermanos, la hipocresía de ellos. Esa era la levadura de los fariseos, la hipocresía de los religiosos de aquella época. Hipocresía porque ponían cargas pesadas en
en los hombros de los hombres, que ellos no hacían nada por levantar hipocresía, porque le reclamaban a Cristo porque sus discípulos estaban rompiendo una tradición humana, pero ellos hipócritamente, pero ellos pecaban verdaderamente cuando ponían la tradición humana como mandamiento de Dios, y así abolían el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. Ellos eran hipócritas siempre, hermano. Entonces, bueno, el Señor Jesús le dice a su apóstol, guárdense de comportarse como estos fariseos. Guárdense de su levadura. ¿Qué es la levadura? El pecado, la hipocresía. La levadura, como le comenté ayer, mi Señor Jesús la usa de diferentes maneras, dependiendo del contexto. Hay contextos que la utiliza para algo bueno, pero hay contextos como este que la utiliza para lo malo. Hay momentos que lo utiliza positivamente, y hay porciones de la escritura que la utiliza para negativamente. Entonces, bueno, la levadura, ¿y qué significa? Aquello que daña, o aquello que está afectando a los fariseos, aquel pecado que no le deja a los fariseos estar bien delante de Dios. Esa es su levadura, ¿ok? En este caso, la hipocresía. Bueno, si quieren ver todo lo que se dijo acerca de la mala generación y su levadura, les recomiendo que vean el video anterior a este, si está por aquí por mi Facebook, y si está por mi canal también, en el Rincón de Dios también está el video anterior a este, para que comprendan lo que se dijo allí, ¿ok? Bueno, hermanos, ahora vamos a exponer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo guiándome a toda verdad, como siempre, para que yo no hable por mi cuenta, sino que todo lo que Dios me dé a hablar en esta hora, eso sea lo que yo hable, ni más ni menos, solamente la palabra de Dios. Amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar, ¿verdad?, en el capítulo 16, mismo capítulo, pero ahora versículo del 13 al 20, ¿ok? Ok. Perdón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Ok.
Gloria a Dios por su palabra que es viva y eficaz. Gloria a Dios por su palabra que permanece para siempre. Gloria a Dios por su Hijo amado que vino en carne. Y gloria a Dios por su Espíritu Santo que mora y habita en nosotros, para la gloria y la alabanza del Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros, para la gloria del Dios de Israel. Amén y amén. Entonces, bueno, comencemos a discernir la palabra como siempre, versículo por versículo. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, luego de la enseñanza de guardarse de la levadura, la cual, como vimos antes en el pasaje, los discípulos no comprendían, la cual vimos que los discípulos no comprendieron a la primera. Los discípulos pensaban que mi Señor Jesús les estaba preguntando por el pan, por la sobra de pan, que si se habían tenido pan. Eso era lo que los discípulos creían que mi Señor Jesús le estaban preguntando, a lo que mi Señor Jesús se refería cuando hablaba de la levadura. A lo cual mi Señor Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿aún no entendéis? ¿No os acordáis que yo le di de comer a 5,000 personas con 5 panes y pocos peces? Y después le di de comer a 4,000 hombres con 7 panes y pocos peces. No es al pan a lo que me refiero, es a la doctrina de los fariseos, ¿ok? Luego de esa enseñanza, la cual mi Señor Jesús tuvo que aclararles bien, enseñarles bien, explicarles bien a los discípulos, y ellos mismos entendieron que efectivamente mi Señor Jesús no se refería a los panes, sino a la doctrina de los fariseos. Luego de esa enseñanza, ¿verdad?, Jesús va a la región de Cesarea de Filipo y hace una pregunta a los discípulos, ¿ok? Fíjate la pregunta diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjate la pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿por qué mi Señor Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre? Mira, hermano, cuando Dios creó todo lo que creó, el cielo, la tierra, el mar, las plantas, y todo lo que creó fue bueno, ¿verdad? Él creó lo más preciado para Él. Algo que era tan importante para Él que Él mismo lo formó, es decir, donde Él mismo tuvo parte, porque el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, pero cuando Dios forma al hombre, cuando Dios crea al hombre, Él mismo lo moldea, Él mismo lo hace con sus manos, por así decirlo. Él lo forma como el alfarero, ¿verdad? Lo saca del polvo de la tierra y lo hace y le da un atributo único, especial, glorioso, hermoso, que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre es el único ser viviente formado a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros tenemos algo que ni siquiera los ángeles poseen. Los ángeles no fueron hechos a semejanza de Dios. La Biblia no nos enseña en ninguna parte que los ángeles fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Los únicos que fueron hechos
a imagen y semejanza de Dios fue el género humano, fue el hombre. ¿Ok? Ahí está nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero valor, nuestra verdadera razón de ser. También podemos decir que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué Dios creó al hombre y con qué propósito? Bueno, primeramente Dios creó al hombre porque Él lo amó, ¿ok? Y lo amó tanto que lo hizo semejante a Él. Y lo amó tanto que por gracia le dio la tierra y su plenitud. Es decir, Él le dijo al hombre: señoréate de todo lo que está en los cielos, o sea, de todos los animales que vuelan, señoréate de los animales que están en la tierra, de los que se arrastran, de los mamíferos, y señoréate de los animales que están en el mar y en el fondo del mar. Yo te voy a poner en este huerto, en el huerto del Edén, ¿verdad? Y tú vas a ser Señor sobre todas las cosas que yo he creado. ¿Ok? Y luego le dice al hombre: multiplícate y fructifícate. Ya cuando le da a su mujer, ¿verdad? Dios quiso tanto a Adán que para que no estuviera solo le dio una compañera, a él le hizo una compañera idónea, como ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Adán y Eva en el huerto del Edén? Bueno, que ese huerto se extendiera por toda la tierra y poblar, mejor dicho, o multiplicar la tierra de la imagen de Dios. ¿Qué pasa? Como cuando Adán y Eva no eran pecadores, si ellos se hubieran juntado, ¿verdad? En ese momento, antes del pecado, lo que hubiera pasado es que la generación de Adán y Eva iba a ser una generación santa, una generación semejante a Dios, ¿verdad? Entonces, Adán, antes de la caída, era el hombre perfecto, ¿ok? Adán era el hombre perfecto y por eso Dios le dio todas las cosas a Adán. Pero cuando Adán cayó después del pecado, Adán perdió la imagen de Dios. Es decir, Adán perdió después del pecado, perdió esa semejanza a Dios. No completamente, pero la imagen de Dios que Dios plasmó en él se distorsionó. Se corrompió, ¿verdad? A causa del pecado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es ese perfecto Adán. Por eso la Biblia dice que mi Señor Jesucristo es el segundo Adán. Porque mi Señor Jesucristo es ese perfecto modelo de hombre que Dios creó, ¿verdad? Para reflejar su imagen y darle dominio y control y señorío sobre todas las cosas. Por eso, hermano y amigo, dice la Escritura que ante el Hijo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios, al igual que al primer Adán, Dios le dio al segundo Adán toda la autoridad, pero no solamente al segundo Adán le dio autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Al primer Adán tenía autoridad sobre todo lo que haga. Pero este segundo y mejor Adán, que no pecó ni falló ninguna vez, Dios le da autoridad sobre todas las cosas, sobre la que está en los cielos y sobre la que está en la tierra. Sea principado, potestad, dominio, todo está bajo los pies del Hijo de Dios. Pero ¿por qué la Biblia lo llama Hijo de Hombre? Porque Él es el perfecto hombre, Él es el descendiente de Adán, porque vino según la carne, ¿verdad? Porque vino en forma de hombre, pero Él es el descendiente de Adán, que es perfecto, que es la imagen perfecta de Dios invisible. Como dice la Escritura, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, Cristo
es la imagen perfecta de Dios. Cristo es todo lo que nosotros no podemos ver de Dios con nuestros ojos. Lo tenemos en Cristo. Ver a Dios o ver a Cristo y conocer a Cristo es conocer al perfecto Dios. Porque Cristo refleja la perfecta imagen de Dios. ¿Entiendes? Entonces, por eso la Biblia, por eso mi Señor Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Porque es ese hombre, ¿verdad?, al cual Dios le va a dar toda la autoridad y todo el dominio y todo el señorío, y le va a dar autoridad sobre todas las cosas, ¿ok? Eso lo podemos ver en Daniel 13:14, donde dice: Daniel tiene una visión y ve a Dios sentado en su trono y ve a uno que es como el Hijo del Hombre, que se acerca a él, y el anciano de día, es decir, Dios Padre, le da al que tiene semejanza al Hijo del Hombre, a que es el Hijo del Hombre, o sea, a Cristo, autoridad sobre todas las cosas. Y dice que su reino será un reino eterno que permanecerá para siempre. Entonces, eso es lo que quiere decir Hijo de Hombre. Cada vez que Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre, es porque Él es el descendiente de Adán, perfecto, el perfecto hombre, el perfecto descendiente de la raza humana. ¿Por qué? Porque Él refleja perfectamente la imagen de Dios. Nosotros, todos los hombres, todo el género humano, estamos llamados a reflejar perfectamente la imagen de Dios. Pero por el pecado no podemos, porque el pecado distorsiona la imagen que hay en nosotros de Dios. Pero Cristo, al no tener pecado, Él refleja exactamente, precisamente todo lo que Dios es. Por eso que Cristo es llamado el Hijo del Hombre, ¿ok? Cristo es el cumplimiento de la profecía de Daniel 7:3. Cristo es el Hijo del Hombre, aquel que procede del primer Adán, o sea, aquel que literalmente hablando sería descendiente de Adán, pero sin pecado. Y por eso a él Dios le confirió o le dio o le otorgó toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Amén, gloria a Dios. Por eso que Él dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Por eso Él mismo se identifica, Cristo se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre, como aquel que procede del primer Adán en cuanto a la carne, pero perfecto, como aquel modelo de hombre, como aquella descendencia del hombre inmaculada que no pecó. Y por eso Dios le va a dar a él toda la autoridad y el señorío, y le va a dar un reino sempiterno que nunca será conmovido. Amén. Entonces, cuando mi Señor Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, Él tiene en mente Daniel 7:3. Él tiene en mente Daniel 7:13, como yo le dije, que allí se ve que el anciano de día, Dios, le da toda la autoridad y dominio a aquel que es semejante al Hijo del Hombre. Amén, gloria a Dios. Cada vez que veamos Hijo del Hombre, a eso se refiere, ¿ok? A que mi Señor Jesús es el segundo Adán, el Adán perfecto, el descendiente de los hombres que nunca pecó, y por ende Él refleja completamente la imagen de Dios, y por eso la Biblia dice que Él es la imagen visible de Dios invisible. Entonces, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron uno Juan el Bautista,
otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Ok? Ahora, fíjense cómo veía la gente, los israelitas, a mi Señor Jesús. Fíjense cómo lo veían. Uno, Juan el Bautista. Fíjense, las personas que lo veían como Juan el Bautista estaban erradas, no lo conocían. Hasta el mismo Herodes Antipas, hasta el mismo que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, este hijo del diablo que le cortó la cabeza al siervo de Dios, Juan el Bautista, ¿verdad? Hasta él mismo pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado. O sea, que hasta la gente pagana, hasta la gente mala, hasta la gente que estaba completamente apartada de Dios, como Herodes lo llegó a ver a él, a mi Señor Jesús, al Hijo del Hombre, como Juan el Bautista. Pero el mismo Juan el Bautista aclara y no confiesa ni afirma, sino que niega que él no era el Mesías. Juan el Bautista no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz. Así que mi Señor Jesús está muy por encima de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, yo no soy, ni siquiera merezco desatar la correa de tus sandalias. No merezco ni siquiera el privilegio, el honor de desatar la correa de su calzado. Yo no lo merezco. Cuando mi Señor Jesús se iba a bautizar, que le dijo Juan, tú vienes a mí para que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti. Entonces, mi Señor Jesús obviamente no era Juan el Bautista, era alguien mucho mayor. Juan el Bautista lo dice, el que viene de arriba, es sobre todo lo que está en la tierra. El que viene de arriba, cosas celestiales habla, cosas de arriba habla. Que Cristo era muy superior a cualquier profeta, a cualquier profeta. ¿Por qué? Porque su origen es celestial, ¿ok? Ahora, uno decían que era Juan el Bautista. Y la única similitud que mi Señor Jesús tenía con Juan el Bautista era que él predicaba que el reino de los cielos se había acercado, que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. O sea, en su predicación, en su forma de hablar y exponer las buenas nuevas, era parecido a Juan el Bautista, pero era muy superior en todas las cosas, ¿ok? Ahora, otros Elías y otros Jeremías, fíjense bien, Elías fue un siervo de Dios, bueno, del Antiguo Testamento, uno de los profetas, si se quiere, más poderosos y que hizo grandes señales en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo resucitar el hijo de una viuda que se había muerto, ¿verdad? Juan el Bautista resucitó a una persona, claro, con el poder de Dios. Obviamente fue Dios en que cobró por medio de Juan para que el niño de esa viuda se levantara de esa cama, ¿verdad? Pero Juan el Bautista fue un profeta lleno del poder de Dios. Así que yo me imagino que la gente que no conocía a Cristo, por las señales que él hacía y porque él estaba tan lleno del poder de Dios, entonces, bueno, lo asociaban
Juan el Bautista, con Elías. Y por la predicación, por su forma de hablar y de expresarse, tal vez por eso también lo asociaban con Juan el Bautista, aunque él era mucho mayor a Juan el Bautista y a Elías, pero lo asociaban con Elías porque era un hombre lleno del poder de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, y la gente veía esa autoridad, ese poder que él manifestaba, con el cual hacía milagros, señales y prodigios, y obviamente lo comparaban con Elías. Elías, llamado también por muchos conocido como el profeta del fuego, porque bueno, en una ocasión hizo que descendiera fuego sobre un ejército que lo andaba buscando, ¿verdad? Sobre 100 hombres, si no me equivoco, y el fuego del cielo lo consumió. Entonces, por eso Elías es llamado el profeta del fuego. Y aquí comparan a mi Señor con él, seguramente por el poder que mi Señor Jesús manifestaba. ¿Okay? Porque mi Señor Jesús era un hombre poderoso en palabras. ¿Okay? Y bueno, y en señales y prodigios, como ya hemos visto a lo largo de este precioso evangelio, y por eso la gente lo asociaba con Elías o con Juan el Bautista, por la forma de predicar, por la forma también de verdadera, sin mentiras, y por la forma que él predicaba, que confrontaba a la gente con su pecado. Eso eran similitudes que tal vez la gente veía entre Jesús y Juan el Bautista, y entre Jesús y Elías en cuanto a poder y a señales se referían. Ellos veían similitud con Jesús en estos dos profetas. ¿Ok? Entonces, bueno, otros, Jeremías o algunos de los profetas. Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento, claro está, que él tuvo 20 años o más de 20 años predicando a Israel arrepentimiento de pecado, y Israel no le creyó. 20 años Jeremías, Israel, arrepiéntete, vuelve al Señor, o si no el Señor te va a mandar un gobernante fuerte que te va a poner un yugo y va a saltar bajo él. Y si te atreves a levantarte contra él, te va a destruir porque yo lo voy a enviar. Tuvo 20 años pregonando en Israel arrepentimiento y fe, y arrepentimiento y que se volvieran a Dios, perdón, y ellos seguían en su malo camino. Y bueno, se cumplió lo que el profeta Jeremías había dicho, y vino Nabucodonosor y arrasó con Israel. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, claro, lo asociaban con Jeremías o lo comparaban con Jeremías por su forma de profetizar, de proclamar la verdad del Señor. ¿Ok? Entonces vemos como la gente tenía diferentes opiniones. Uno pensaba, no, Juan el Bautista, otro pensaba, no, Elías, porque es muy poderoso como Elías, no, Juan el Bautista, porque confronta a la gente con su pecado, ¿verdad? Como lo hacía Juan, y habla la verdad de parte de Dios, como lo hacía Juan, y otro como Jeremías, porque llama a la gente a volverse a Dios. Y bueno, la gente trataba de identificar quién era Cristo por medios humanos, por lo que veían. Es decir, la gente, según la carne, ¿verdad? Según lo que estaban viendo de Cristo, de mi Señor Jesús, del Hijo del Hombre, ellos trataban de identificar a Jesús. ¿Quién es este? Y la gente pensaba, bueno, este es Elías, Jeremías, Juan el Bautista o algún otro profeta.
Lo que sí estaba claro mucha gente es que Jesús era un profeta. Ahí estaban más o menos bien. Pero Jesús era más que un profeta. Jesús era el profeta de profetas, el Hijo del Hombre. O sea, Jesús era el profeta que habló, del que habló Moisés cuando dijo que se iba, en Israel se iba a levantar un profeta semejante a él, y el que no lo obedeciera sería desarraigado del pueblo. Amén. Entonces, Jesús era el profeta del profeta. Pero la gente con una mirada carnal, con una mirada terrenal, solo podía percibir ciertas cosas de mi Señor Jesús. Y por esas cosas, ellos lo estaban relacionando con algunos de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, la vista humana no llegaba, la visión humana no llegaba a comprender a plenitud quién era Cristo. La visión terrenal es finita. Con estos dos canales yo nomás que puedo ver lo que tengo enfrente. Entonces esa visión no era capaz de percibir de manera correcta quién estaba delante de ellos. Pero ellos en lo terrenal comparaban a mi Señor Jesús con los profetas por la forma en que mi Señor Jesús obraba, ¿ok? Ahora vamos a ver, ya vimos cómo las personas identificaban a mi Señor Jesús, como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o alguno de los profetas, ¿ok? Y él les pregunta ahora, la pregunta fue, ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? Y ahora mi Señor Jesús le hace otra pregunta a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ok? La gente que veía a Jesús hacer milagros era algo natural y era una, digamos, era algo lógico que viendo a mi Señor hacer los milagros que hacía, era algo lógico que lo compararan con uno de estos hombres, con uno de estos profetas de Dios, con uno de estos siervos de Dios. ¿Okay? Porque todos los israelitas conocían la historia de los profetas y los milagros que habían hecho y las cosas que habían dicho. Y era normal que por vista ellos dijeran, no, este tiene que ser alguno de los profetas, porque es que está cumpliendo con la labor del profeta, o sea, está haciendo lo que los profetas del Antiguo Testamento hacían. Entonces era natural que ellos pensaran, que la gente de Israel pensara así de mi Señor Jesús. Ahora, mi Señor Jesús ahora le está preguntando a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, esa respuesta va a ser muy diferente, o debería ser muy diferente a la de las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos conocen íntimamente quién es Cristo. Ellos conocen íntimamente, o sea, ellos han vivido mucho tiempo ya, cerca de 3 años con mi Señor Jesús. Entonces ellos tenían que tener un concepto más profundo y un concepto más teocéntrico de quién era Jesús. O sea, ellos tenían que conocer a Jesús mejor que cualquier persona de Israel, porque estaban día y noche con él. Para donde Jesús iba, él iba. Para donde mi Jesús se quedaba, mi Señor Jesús se quedaba, ellos se quedaban. Pero vamos a ver la respuesta de Pedro y vamos a ver lo que le dice mi Señor Jesús a raíz de esa respuesta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense la declaración de Pedro.
Pedro se fue a otro nivel. a un nivel que ningún israelita, hubiera podido decir lo que Pedro acaba de decir. Es decir, recordemos, hermano, que a mi Señor Jesús lo quisieron matar, o los fariseos, mejor dicho, se agarraron de esa verdad que mi Señor Jesús dijo para querer matarlo. Los fariseos se enojaron con mi Señor Jesús cuando él dijo de sí mismo que él era hijo de Dios. Los fariseos se indignaron y quisieron matarlo porque él es que estaba blasfemiando, según ellos, pues. Entonces, en aquel tiempo, nadie se titulaba a sí mismo hijo de Dios, porque daba a entender que portaba o que tenía la misma naturaleza de Dios. Daba a entender que él era Dios, ¿verdad? Entonces, a ver, lo que está diciendo Pedro aquí es algo que ningún israelita por sí mismo, es una conclusión, es una afirmación que ningún israelita por medios humanos hubiera llegado a tal conclusión. La conclusión lógica de cualquier israelita hubiera sido como estas personas pensaban: no, ese es un profeta. No sabemos si Juan el Bautista habla como Juan el Bautista, podría ser la reencarnación de Juan el Bautista. Bueno, es poderoso como Elías, podía ser Elías. Y predica como Jeremías, podía ser Jeremías. Esa era la conclusión lógica humana a la que cualquier israelita podía llegar. ¿Sí? Jesús viene de Dios, es algún profeta. Pero tenemos aquí a uno de los discípulos de mi Señor Jesús, que es israelita, que pertenece a Israel, pero él hace una declaración a otro nivel. Él dice, fíjate lo que dice: respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Wow, ya eso es a otro nivel. Pedro le está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías prometido a Israel y profetizado ampliamente por todos los profetas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde Pedro sube el nivel, porque eso no lo podía saber Pedro terrenalmente hablando, carnalmente hablando. Él no podía saber esa información, él no podía saber eso por lo que él había visto con sus ojos. Esa información que él acaba de decir, esa declaración que él acaba de hacer, no era una declaración que lo haya percibido Pedro por sus propios medios, que lo haya entendido Pedro con su propia mente, y por eso lo dijo. No, esa declaración, como vamos a ver a continuación, viene de Dios, procede de Dios, de su espíritu. Vamos a ver cómo mi Señor Jesús le dice. Recordemos que le dice el Hijo de Dios viviente, y como yo les acabo de decir, en Israel eso era tabú. O sea, decir, por lo menos, si yo estuviera en aquel tiempo en Israel, por dar un ejemplo, y yo dijera en aquel tiempo que soy hijo de Dios, a mí me mataban a pelear. Seguro. O sea, cualquiera que dijera ese tipo de cosas, lo mataban a pelear. O sea, era algo que en aquel tiempo era un tabú. O sea, algo que era
considerado blasfemia. Entonces Pedro no podía, con su mente finita y con lo que él había visto de mi Señor Jesús, él no podía decir eso. O sea, él no tenía información para decir que Cristo era el Hijo de Dios. O sea, Pedro tenía la información necesaria para decir que Cristo podía ser un profeta, pero Pedro no tenía las maneras terrenales para afirmar lo que él acababa de decir, que Cristo era el Hijo de Dios viviente. Ok. Bienaventurado eres. Fíjense lo que respondió mi Señor Jesús. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, no creas que tú eres muy inteligente y que tú razonaste eso, Pedro. Tú eres bienaventurado, doblemente dichoso. ¿Por qué? Porque eso no lo razonaste tú con tu mente, con tu pensamiento, porque eso no lo deduciste tú con tu inteligencia, con tu sabiduría, porque eso que tú has afirmado, lo cual es verdad, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Mi Padre que está en los cielos te lo ha hecho saber. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él le revela, como dice la Escritura, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y Pedro, que dice la Escritura en Deuteronomio 28, que las cosas reveladas son para vosotros. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel. En este caso, para la iglesia del Señor también. Entonces, ¿quién le reveló a Pedro que Cristo era el Hijo de Dios viviente? Que mi Señor era Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Espíritu Santo. Dios se lo manifestó, se lo puso en el corazón y Pedro lo declaró. Gloria al Señor. La gente normal, ¿verdad? La gente de Israel no tenía las maneras para llegar a esa conclusión que llegó Pedro. Pedro mismo no tenía las maneras de saber que Jesús era el Hijo de Dios viviente. No tenía las maneras. Pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios, le hizo ver a Pedro que Cristo, que mi Señor Jesús era el Hijo de Dios. Fue el Padre que le plació revelar a Pedro que Jesús, su enviado, no era solamente un profeta, sino que era el ungido de él, el enviado por él, y de paso era su Hijo amado. Gloria a Dios. Entonces, hermano y amigo, gloria a Dios por el Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a nuestro Dios de Israel, que le plació que Pedro conociera la deidad de su Hijo y la declarara a los otros apóstoles. ¿Okay? Cuando vemos el llamado de Natanael, ¿verdad? Que Natanael cree porque Jesús solamente le dice antes yo te vi antes que Felipe te fuera a buscar, yo te vi en la higuera, debajo de la higuera. Y por esta verdad que mi Señor Jesús le dijo a Natanael, es que yo en mi Señor Jesús. Y él dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. O sea, los que han dicho que Jesús, los que han llegado a la conclusión, todas las personas que lleguen a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, no llegan a esa conclusión porque ellos saben mucho o porque ellos tienen mucha información acerca de Jesús. Porque fijémonos, Pedro declaró que Jesús era Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad?
lo declaró Pedro, el Hijo de Dios viviente. Pero Pedro no lo declaró por la información que él tenía recopilada. Lo declaró porque el Señor nuestro Dios se lo dio a saber y él lo declaró, ¿verdad? Lo afirmó con su palabra. Amén. Asimismo Natanael no conocía a Jesús. No conocía a Jesús. Pero Natanael, por el solo hecho de que Jesús le dijo: antes que Felipe te fuera a buscar, yo te vi en la higuera, debajo de la higuera. Por este simple hecho, él creyó. ¿Y qué dijo cuando creyó? Él dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Eso a Natanael no se lo reveló carne ni sangre, se lo reveló el Padre. Aquí a Pedro se lo está revelando el Espíritu Santo, el Padre le está revelando a Pedro que Jesús es su Hijo, porque Pedro no tiene las maneras humanas, ni la inteligencia, ni la sabiduría para saber que Jesús es el Hijo de Dios, al igual que no la tenía Natanael. Al igual que la mujer samaritana, cuando esa mujer, ellos dicen: verdaderamente hemos conocido que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Eso quién lo reveló? El Padre que está en los cielos. Él manifiesta a sus hijos cosas que ante los ojos de los hombres están cegadas, pero no ante los ojos de Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces por eso bien lo dice la Escritura: cosa que ojo no yo, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces gloria a Dios, porque Él le manifestó esa gran verdad a Pedro. No porque Pedro fuera muy inteligente, no porque Pedro hubiera armado nuestra cabeza, no, pero que si Jesús hace esto y dice aquello y hace lo otro, esto quiere decir que Jesús es Hijo de Dios. No, así no fue. Pero no tuvo manera, ni podía tener manera de saber esa información. Esa información le fue dada por Dios para que Pedro la declarara a todos sus demás hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿ok? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿ok? Bueno, fíjense bien, mi Señor Jesús aquí dice, es como si mi Señor Jesús dijera: wow, Pedro, has dicho una gran verdad. Y yo te voy a decir otra gran verdad, que tú eres Pedro, que tú no te vas a llamar más Simón, sino Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Pedro, ya tú revelaste una gran verdad que el Padre te dio a manifestar aquí delante de mis hermanos. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es toda la verdad, Pedro. Y ahora yo te voy a decir otra verdad, Simón. Tú no eres Simón, tú te llamas Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ver, hermano. Este versículo es usado por los católicos para decir, para decir que Pedro es el primer papa. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Este versículo es usado por la Iglesia Católica Romana, Católica Apostólica Romana, para decir que Pedro es el primer papa. Pero mira, Pedro no se dio cuenta ni que lo nombraron el primer papa, ¿ok? Empezando por ahí. Pedro ya llevaba muchos años muerto cuando lo nombraron el primer papa. Empezando por ahí. Segundo, mi Señor Jesús dijo que a nadie llaméis Padre aquí en la tierra, porque solamente hay un Padre que está en los cielos. ¿Por qué mi Señor Jesús decía eso? Porque la gente acostumbra a inflarse, a enaltecerse, a querer ser la octava maravilla del mundo. Cuando le dan un título alto, la gente se infla. Entonces él no quería que sus discípulos, y él no quería que sus seguidores se enaltecieran por nada, ¿ok? Entonces, aquí, mi Señor Jesús no está diciendo que Pedro es la roca donde se fundamentará la iglesia. ¿Quién es la roca donde se fundamentará la iglesia? Cristo, hermano. Cristo es la roca donde se fundamentará la iglesia. ¿Quién es la roca donde se fundará la iglesia? La verdad que dijo Pedro. La verdad que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, sobre esa verdad, sobre mí, que soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad que tú bien acabas de decir, porque mi Padre te la enseñó y te la dio a saber, sobre esa verdad, sobre mí, es que la iglesia se edificará, y como está edificada sobre mí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. ¿Por qué la roca tiene que ser Cristo? ¿Por qué la roca ¿Por qué la roca tiene que ser Cristo y no Pedro? A ver, los católicos dirán, a ver, ¿por qué la roca es Cristo y no Pedro? Bueno, sencillamente porque Pedro es un hombre pecador, Pedro es un hombre común y corriente, que aun cuando estaba con mi Señor Jesús falló, pecó, hizo lo malo. Pedro no es un fundamento eterno y estable. Pedro no puede sostener nada perpetuamente. Si no fundamentamos sobre la roca que es Cristo, hermano, todo lo que edifiquemos va a desaparecer. La iglesia de Cristo, que somos nosotros, está edificada sobre ¿quién? Sobre Cristo, la piedra preciosa que Dios estableció. El fundamento eterno que Dios colocó, como dice el profeta Isaías. Para nosotros Cristo es precioso, pero para que no creen, Cristo es apartado, desechado por ellos. Pero para nosotros Cristo es el fundamento eterno que Dios estableció. Dios estableció un único fundamento eterno por el cual hizo todas las cosas, para gloria de su nombre. Cristo. Cristo es la roca eterna. Cristo es aquella roca que nadie puede conmover. Así que si la iglesia está fundamentada en Cristo, es que ese hombre que estaba hablando con Pedro, ese yo del hombre que estaba hablando con Pedro, no era nada más ni nada menos que el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Si la iglesia está fundamentada en Cristo, el Hijo de Dios viviente, en la roca eterna que Dios estableció, en el fundamento fuerte que Dios colocó, entonces la iglesia no puede. Las puertas del Hades no podrán con la iglesia. Mira, hermano, ¿por qué creen ustedes?
¿Por qué creen ustedes que a lo largo del tiempo, a pesar de que la iglesia ha sido atacada a lo largo de las épocas, a lo largo de la historia, ¿verdad? La iglesia ha sido atacada multitud de veces. Los cristianos han sido asolados alrededor del mundo. Pero ¿por qué creen ustedes que la iglesia de Cristo permanece? ¿Y por qué creen ustedes que lejos de debilitarse se ha multiplicado a pesar de nuestros enemigos? ¿Y por qué creen que se va a seguir multiplicando, hermano? ¿Y por qué creen que la iglesia de Cristo va a seguir siendo fortalecida a lo largo del tiempo hasta que Cristo venga? Porque está edificada sobre Cristo. Cristo es el fundamento sobre cuál está la iglesia. Y la muerte no podrá con ella. El infierno no podrá con ella, porque el fundamento es más poderoso que el infierno, más poderoso que la muerte. Cristo es nuestra roca eterna. Cristo es la roca eterna que Dios colocó. No Pedro. Además, hermanos y amigos, creo que en 1 Corintios, si no me equivoco, que él dice la escritura, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, que la iglesia, que la roca principal, que los fundamentos de la iglesia son los profetas y apóstoles, ¿verdad? Siendo el fundamento principal, la roca del ángulo, Cristo. Cristo es esa roca que sostiene a todo el edificio, hermano. Cristo es la roca. Cristo es la roca eterna y preciosa que Dios estableció. No Pedro, hermano. Pedro es un hombre como nosotros. Un hombre temporal, un hombre que dejó de existir físicamente. Pedro es un hombre terrenal. Pedro no puede sostener nada perpetuamente. ¿Cómo Pedro va a hacer para mantener a la iglesia estable contra las fuerzas del Hades? No puede, porque Pedro ya murió. A cambio, la roca que Dios estableció vive y vive por los siglos. Esa roca es poderosa. Esa roca es fuerte para conservar a la iglesia hasta que el plan de Dios se complete, hasta que todo lo que tiene que pasar pase. Esa roca que es Cristo es poderosa para lograrlo. Pedro no. Pedro es un hombre como yo, común y corriente. Pedro murió biológicamente hablando, ¿verdad? Entonces Dios no podía establecer su iglesia, ¿verdad?, sobre algo o alguien pasajero, sobre algo o alguien que iba a ser quitado. No, Dios estableció a Cristo como roca, porque Cristo es la roca eterna, hermano. Cristo es el fundamento eterno y Él no puede ser removido, porque Él es eterno. Nada de lo que hagan el diablo, nada de lo que hagan los hombres va a poder con la iglesia, porque estamos sedimentados en Cristo. En los fundamentos son los profetas, son los apóstoles del Nuevo Testamento, pero el que lo sostiene a todos y el que nos sostiene a todos es Cristo, hermano. Y en Él estamos seguros, hermanos. En Él estamos seguros. No hay Pedro. En Pedro no hay seguridad. ¿Qué seguridad vamos a tener en alguien que negó a mi Señor Jesús 3 veces? ¿Qué seguridad vamos a tener, hermanos y amigos, de que cuando Satanás utilizó a Pedro para tentar a mi Señor Jesús? ¿Qué seguridad vamos a tener en Pedro? Ninguna, hermano. Pero qué bendita seguridad y qué gloriosa seguridad tenemos en saber que Cristo, el Hijo de Dios viviente, es la roca eterna, hermano. Es la roca que siempre ha existido, que era, el que es y que ha de venir, el Todopoderoso, el único eterno.
Es el único que no cambia, que no muta, que no varía. El único que tiene la fortaleza de los siglos. Allí está nuestra seguridad. Allí está la fortaleza de la iglesia. Allí está la permanencia de la iglesia. No en Pedro. Pedro, ¿a quién va a sostener Pedro? ¿A quién? Si Pedro no se perdió por la misericordia de Dios, ¿cómo Pedro va a sostener a alguien? ¿Cómo Pedro va a ser nuestra fortaleza? ¿Cómo Pedro va a ser nuestro fundamento? No tiene ningún sentido. El fundamento tiene que ser, para que sea eterno y estable por los siglos, tiene que ser puesto por Dios. ¿Y quién es ese que está puesto por Dios? Que es eterno y estable para siempre. Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Así que, ya saben, cuando escuchen esto de que Pedro es el Papa, seguramente, hermano, nos va a mandar para este versículo. Seguramente el católico que usted oiga que defiende esto, lo va a defender en base a este versículo, pero están completamente errados y es completamente antibíblico decir que Pedro, un hombre que se equivocó tanto como todos, porque todos somos pecadores y todos erramos, puede ser el fundamento de la iglesia y sea un fundamento tan fuerte y tan estable que ni siquiera el infierno y el Hades puedan con él. Eso es ilógico, hermano. ¿Ok? Entonces ya saben, cuando quieran venir a caer en mentira con eso, ya saben cuál es el verdadero fundamento. Su nombre es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fuera de Él no hay otro fundamento, ¿ok? Amén y amén. Ok, hermano, vamos a terminar aquí porque creo que me he entendido algo. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjate bien, hermano, muchos usan este versículo, por lo menos los católicos lo usan para decir que Pedro es portero del reino de los cielos y que Pedro es el que le da la entrada a los santos al reino de Dios. Eso es falso, de toda falsedad. La puerta es Cristo. Él es la puerta y por Él estamos. Si no estamos por Él, no vamos a llegar al reino de los cielos. No te vistas que no va. No es Pedro el que te va a abrir la puerta del reino de los cielos. Cristo es la puerta. Si no entras y sales por Él, no entrarás al reino de los cielos. Alabado sea. Este versículo no quiere decir que Pedro es el portero del reino de los cielos. Ok. Pero este versículo tampoco quiere decir esta mala interpretación que acabo de decir, que Pedro es portero del reino de los cielos, es la que tienen los católicos. Pero tampoco quiere decir este versículo, que nosotros tenemos el poder para atar y desatar demonios, para atar y desatar bendición. Eso tampoco lo quiere decir, y eso es una mala interpretación evangélica. Lastimosamente tengo que decirlo. ¿Qué quiere decir? Y a ti te daré la llave del reino y la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Llave, aquí, a ti te dará la llave del reino de los cielos. La palabra llave simboliza autoridad. Autoridad. A Pedro se le da autoridad, ¿verdad? Vamos a ver. Es como si dijéramos, a Pedro se le da autoridad, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Para qué la autoridad que se le dio a Pedro? Para aperturar, para abrir, para comenzar, para inaugurar. ¿Qué?
¿Qué inauguró Pedro? Pedro inauguró, aperturó, abrió la iglesia gentil. Perdón, primeramente la iglesia judía. Cuando Pedro, en Hechos 2, da su primer discurso, creo que fue en Hechos 2, sí, que se convierte en 3.000 personas, allí Pedro usó la autoridad que le dio el Señor Jesucristo para aperturar la iglesia de Israel, la iglesia del pueblo judío. Las llaves es para abrir, para aperturar, para inaugurar la iglesia judía. Y también la iglesia gentil, creo que se inaugura en Hechos capítulo 10, cuando Pedro le predica a Cornelio y toda su familia ya se convierten y reciben el Espíritu Santo. A Pedro se le dio la autoridad para abrir la iglesia, tanto la judía como la gentil. Por eso él dice, la llave de los cielos, y todos los que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. O sea, todo lo que Pedro aperturara, comenzara o inaugurara en la tierra, en este caso la iglesia, Dios lo iba a confirmar, Dios lo iba a respaldar, Dios le iba a dar el sí y el amén a lo que Pedro estaba haciendo, que era aperturar las iglesias, que era aperturar la iglesia judía en Hechos 2 y la iglesia gentil en Hechos 10. Creo que es el Hechos 10, si no me equivoco. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos utilizan este versículo para atar y desatar demonios, para atar y desatar bendición. Nosotros hemos leído el pasaje verso por verso, ¿verdad? Y hasta ahora no habemos visto en esta porción de la palabra, no vemos en ninguna manera la palabra demonios. Por aquí no estamos hablando de los demonios en ninguna manera. O sea, aquí no hemos tocado la guerra espiritual por ningún lado. Entonces, ni tampoco hemos tocado la palabra de bendición. O sea, tú vas a hacer... No. Entonces, ¿de dónde saca la gente que tratar y desatar es sobre demonios, sobre bendiciones? De que saca el versículo fuera de contexto, hermano. Fuera de contexto. Simplemente Jesús le está diciendo: Pedro, tú acabas de decir una gran verdad. Vamos a ponerlo para que me entienda. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tú acabas de decir una gran verdad, y yo te voy a decir otra. Tú eres Pedro, tú no eres Simón. Y sobre esta verdad que tú acabas de decir sobre mí, que soy el Cristo y el Hijo de Dios, se va a edificar mi iglesia. Y como se va a edificar sobre mí, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Amén. Y otra cosa te digo, Pedro, yo te voy a dar a ti la llave. O sea, aquí Jesús no está mentando, en ningún momento habla acerca de demonios y en ningún momento habla acerca de desatar o atar bendición. ¿Sí me entiendes? Simplemente Él le está dando la autoridad a Pedro de aperturar, de inaugurar, de comenzar la iglesia. Tanto la judía, que comienza en Hechos 2 con el primer discurso de Pedro, como la gentil, que comienza en la predicación a Cornelio y a su familia. Y en las dos ocasiones, en estas dos aperturas, es confirmado y es evidente que Dios respalda lo que Pedro está haciendo, porque en esas dos ocasiones el Espíritu Santo es derramado sobre la persona. Fíjense bien, ¿no? Lo que Pedro hizo al predicar, ¿verdad? Fue confirmado por Dios, derramando de su Espíritu Santo sobre esa persona. Tanto en
la ocasión de la apertura de la iglesia judía como la ocasión de la apertura de la iglesia gentil. Lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces allí Pedro que desató, aperturó, inauguró la iglesia gentil y la iglesia judía. Y como respaldo y como confirmación de que eso estaba bien y que esa era la voluntad de Dios, Dios derramó su Espíritu sobre las personas. Amén. Su Espíritu Santo, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Dios de Israel. Amén y amén. Y versículo 20. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús, era Cristo. Y Jesús mandó a que esa revelación que Pedro le había manifestado a sus discípulos, porque el Padre se lo había dado a conocer, Jesús mandó que eso se quedara entre ellos, porque todavía no era el tiempo. Que cuando mi Señor Jesús prohibía algo, ¿verdad?, era porque todavía no había llegado el momento de ser manifestado. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, muchachos, lo que acaba de decir Pedro, que es toda la verdad, ustedes no lo comenten con nadie. Esto es para ustedes. Guárdenlo en su corazón y no lo comenten a nadie. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios de Israel. Gloria a Dios por permitirme predicar. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. Gloria a Dios por darme la oportunidad de servirle en este ministerio predicando el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido toda la prédica de hoy. Creo que me extendí de más, pero bueno, gloria a Dios, Él tiene el control. Espero que esta predicación sea de mucha bendición para todo el pueblo santo. Espero que haya podido explicarlo lo mejor posible para que entiendan. Y bueno, y yo sé que no soy yo, que es el Espíritu Santo, así que confío en Dios que Él va a hacer la obra a través de su Espíritu Santo y a través de este siervo inútil. Y bueno, confío en Dios que esta enseñanza va a ser de edificación para muchos y que muchos van a glorificar a Dios. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo y el pueblo del Señor nuestro Dios, el Dios de Israel y de nuestro Señor Jesucristo. Dice amén y amén.